Bueno, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí del podcast de Contracultura. Ahí estoy ajustando un poco los niveles del audio, ahí estamos bien. Bienvenidos todos al programa del día de hoy, jueves 12 de diciembre del año 2024, hoy día, en la fecha de grabación de este programa que va a estar imperdible. Hoy día me quiero referir a varios temas. Vamos a hablar hoy día de los temas de fondo, ¿no? El miedo de las personas frente a lo que está pasando en el mundo, el estado de ansiedad que se está generando en las personas. Mucha gente piensa que además está todo predicho, que no se puede ganar, que está todo escrito, ¿cierto? Y hay algunos que son también optimistas. Hay una mezcla de sentimientos, de emociones, de una serie de cosas frente al estado, ¿no? Al estado en que se encuentra el mundo. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la decepción, vamos a hablar de las falsas promesas, también vamos a hablar de las manipulaciones que pueden haber también detrás de ciertas profecías, ¿no? Que se dice se van a cumplir a toda costa, sin embargo no sabemos el tiempo, ¿no? Y hay algunos que se dedican, por supuesto, a través de los estudios bíblicos a calcular esos tiempos. Miren qué interesante, ¿no? El tema de fondo. Hoy día vamos a tocar temas profundos de fondo. Ese es el espíritu del podcast de Contracultura. Bienvenidos todos. Vamos primero con un pequeño corte de uno de nuestros auspiciadores que nos ayudan a mantener esta operación funcionando y ya volvemos. No te vas a querer perder un minuto de este programa. Le quiero dar la bienvenida a un nuevo auspiciador, a micasino.com. Bueno, ¿qué es? Puedes hacer una serie de apuestas y ganar. Tiene un monto mínimo de apuesta de 150 pesos chilenos, en este caso, para que te hagas una idea de lo bajo que es el monto para poder empezar. Y lo mejor de todo es que si tú haces un depósito con tu código contra, ese es el código contra, se te va a duplicar este monto que tú deposites al 100%. Así que te voy a dejar en la descripción, tienes que entrar con ese link en la descripción del video, vas a poder entrar a micasino.com para que puedas empezar a apostar. Pues tienes apuestas interesantes porque tienes de fútbol, de baloncesto, de tenis, también hay loterías, hay gente que le encanta todo este tema de las apuestas. Así que tienes que entrar ahora con el link que te voy a dejar en la descripción y recuerda, vas a ver duplicado tu primer monto de depósito. Así que micasino.com, juega, gana y sobre todo cobra. No esperes más y entra ahora con el link que te dejo en la descripción del video, micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Ustedes saben que yo he hecho un esfuerzo, ¿no?, para poder tratar de entender estos temas. Llevo muchísimos años estudiando esto. Y cuando me han preguntado cómo partiste en esto, bueno, simplemente partí estudiando, ¿no? Y ese estudio me llevó a pasar cientos, si no miles, que es lo probable, ¿no? Porque uno no tiene cuenta de eso, de horas tratando de comprender algunos de los fenómenos de los que vamos a hablar hoy día. Y no fue hasta pasado unos, no sé, probablemente unos 15 años de que empecé a estudiar esto, recién me decidí a hablar, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque este canal fue el primer canal en habla hispana que se tomó estos temas en serio, ¿no? Y me refiero en serio cuando digo tratarlos con altura de miras, con profesionalismo, desde una perspectiva de la investigación periodística, si se quiere, desde la investigación, ¿no? Y no desde el ridículo, no desde el clickbait, ¿cierto? Para poder ganar clics y poner esos títulos realmente espantosos, que es lo que la gente quiere y es lo que la gente finalmente termina haciendo clic. Cuando empezamos con esto, prácticamente la palabra globalismo, para que se hagan una idea, en muchos países ni siquiera existía, no se hablaba de eso, ¿no? Y gracias al esfuerzo de este canal y después otros que han venido, pero que debo decir son muy pocos en realidad los que ven esto con rigor y cuando hablan de algún tema toman en cuenta testigos que son importantes, ¿no? ¿Quién está contando la historia? ¿Cómo la está contando? ¿Cuáles son las incongruencias? Y en este mundo
Cuando uno se adentra en estos temas, está lleno de incongruencias, está lleno de gente que quiere vender libros también en base a esto, y hay muchos datos que se falsean, ¿no? Para poder construir una narración épica que a lo mejor nos haga vender libros, nos haga generar más contenido, más videos, etcétera, y la gente puede hacer clic. Esa delgada línea es lo que tratamos de tratar aquí, ¿no? No estoy diciendo que fue el primero. Yo recuerdo que dentro de mi memoria sí, yo creo que fue un cambio total el que le dimos a la narrativa, ¿no? Al empezar a tratar estos temas de verdad, estos temas de manera seria y a cuestionar todo esto siempre citando las fuentes, siempre citando el estudio que había detrás, ¿cierto? Y eso nos ha hecho perdurar en el tiempo. Estoy hablando de canales en español. Eso es la gran diferencia de Contracultura, ¿no? Les damos una noticia, un suceso, pero con un contexto histórico de lo que está pasando para poder situar eso en el tiempo y en el espacio o en el proceso en que está ocurriendo esto. Y es justamente de eso es lo que vamos a tratar de sintetizar en este programa, tratar de poder entender, ¿cierto? Estos fenómenos, grandes fenómenos de decepción, del miedo, y cómo esa decepción, ese miedo, en el fondo está ahí para generar esta ansiedad, y eso nos mantiene en un estado de inacción, en un estado de miedo permanente. Eso es justamente lo que están buscando generar en el ser humano. Ese estado de miedo permanente. Que usted no tenga esperanza de poder construir un futuro. Que no tenga esperanza de construir, por ejemplo, su casa propia. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque es importante la propiedad privada, ¿no? Porque nos da la libertad. La libertad de poder alimentar a nuestra familia, la libertad de poder pelear por aquello que amamos, ¿no? Y defender lo que nos hemos ganado en base a esa gran capacidad que tiene el ser humano, que es el trabajo, ¿no? Entonces el mundo está en un estado hoy de esa permanente ansiedad, esa permanente miedo, y es algo patético, ¿no? Porque hay líderes mundiales, hay organizaciones mundiales que lo único que hacen es transmitirle miedo a la gente. Que va a venir esto ahora, que va a pasar esto ahora, que va a caer un meteorito en la Tierra, que este es el tercero de 10 que vienen más, ¿no? Porque esto no se acaba nunca. Es un estado permanente de emergencia, como lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Eso es lo que están tratando de crear, y eso, el único objetivo, si usted se fija detrás de eso, es mantener a la gente en un estado perpetuo de miedo y controlarla a través del miedo, ¿no? Entonces, vemos tácticas que son completamente horrorosas, ¿no? Ahora, para poder comprender todo esto y ver la magnitud de lo que estamos viviendo, ¿no? En el día a día, con el bombardeo constante de este miedo, de que el planeta se va a acabar, que las cosas se van a terminar, que somos muchos en el planeta, que hay que tomar acción, por eso que está subiendo el nivel del mar, que el cambio climático, que etcétera. Hay que entender el trabajo del doctor William Mayer, que es un psiquiatra, ¿no? Y se hizo famoso por el tratamiento, porque él encargó un estudio de más de 1000 prisioneros de guerra. Todo esto fue en la época después de la guerra de Corea, que hay que decir que los prisioneros de guerra o los POW en Corea tuvieron una de las tasas más grandes de muertos que se registra en la historia del ejército norteamericano, ¿no? Más del 38% había más de un 38% de mortalidad en los campos de prisioneros de guerra norcoreanos, un 38%, la más alta, por cierto, en la historia militar de los Estados Unidos. Y hay que comprender por qué se llegó a ese 38%, ¿no? Este doctor, el doctor William Mayer, como les decía, psiquiatra, y descubrió él una nueva enfermedad que había en los corazones de los prisioneros de guerra de Corea. Había un síndrome de desesperanza generalizada y extrema. Y Mayer definió esto, le puso un nombre, ¿no? Lo definió como mirasmus,
o falta de resistencia y pasividad aguda, ¿no? Y los soldados llamaban a esto remordimientos. Pero la pregunta era cómo se podía erradicar, cómo se llegó a erradicar tan completamente la esperanza de las almas de los soldados. Y aquí William Mayer descubrió 4 técnicas que se utilizaron para llevar a una persona a este punto en que perdiera la esperanza de vivir. En primer lugar, se fomentaba que se delatara a los demás, ¿cierto? Y los norcoreanos, como lo hacían esto, daban a los prisioneros pequeñas recompensas. Por ejemplo, les daban cigarros, caramelos, cuando se delataban entre sí. Y lo sorprendente fue que ni el delincuente ni el soldado que denunciaban eran castigados. La verdadera intención que tenía esto era romper la confianza entre los compañeros de armas, ¿cierto? O sea, esta atomización lo podríamos transportar hoy día a esta atomización social, todos contra todos, hombres contra mujeres, madres contra hijos, ¿cierto? Nacionales contra migrantes, ¿no? Atomizar a la sociedad a tal punto de que no se pueda identificar como un grupo, ¿sí? Romper, ¿cierto? Digamos, ese instinto básico del comportamiento de la manada para su propia seguridad, para su propia supervivencia. Delatar los unos a los otros. Esto ya lo vivimos, ¿no? En segundo lugar, se fomentaba aquí la autocrítica extrema. O sea, los captores, ¿qué es lo que hicieron? Formaron pequeños grupos en los que los soldados confesaban, y no solo todas las cosas malas que habían hecho, sino también todas las cosas buenas que podían haber hecho, pero no hicieron. ¿Qué pasaba aquí? Que esta confesión no era para el bien de los norcoreanos, sino tenía el objetivo de erosionar el respeto y la valía personal entre los soldados estadounidenses. Lo que pasó después con esto es mucho peor, y vamos a ver el estado en que se llegó con esto. La tercera táctica que se utilizaba principalmente era quebrar la lealtad hacia los demás, especialmente hacia el líder, ¿no? Hacia el liderazgo y, por supuesto, hacia el país, la identificación con el país. Y aquí lo que se pretendía era destruir el espíritu de trabajo en equipo y la cooperación y reemplazar esto con el aislamiento y el egoísmo excesivo. O sea, romper los lazos con las demás personas. De nuevo vamos a esta atomización, ¿no? De quedarme yo solo, yo aislado y que no me pueda relacionar con los demás. Esto es lo mismo que hacen los abusadores, ¿no? Ahora preguntémonos, ¿qué pasa cuando el Estado empieza a utilizar esto, no? Se van a dar cuenta ustedes que esto es pura guerra psicológica. En un caso incluso, aquí se informó de que 40 hombres se quedaron de brazos cruzados mientras 3 de sus compañeros soldados que estaban extremadamente enfermos fueron expulsados de la cabaña por un compañero de prisión descontento y abandonados a su suerte. Cuando se les preguntó por qué no hicieron nada, respondieron porque no era su trabajo. A ese extremo. Ustedes saben perfectamente la camaradería que hay en las Fuerzas Armadas y cómo se refuerzan esos valores, especialmente en ejércitos más de índole occidental, aunque hoy día ya se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Pero sabemos que había una gran diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, el soldado soviético y el soldado norteamericano en aspectos humanos, digamos, como estos, ¿no? Que los diferenciaban. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Del descontento y el abandono, que significa dejar a un compañero, dejar a un soldado atrás, ¿no? Eso no es una conducta moralmente aceptable, pero sin embargo aquí sucedió. Avancemos un poco más porque el último plan devastador fue retener todo el apoyo emocional positivo mientras inundaban a los soldados con emociones negativas, ¿cierto? ¿Cuál es el apoyo emocional positivo? Por ejemplo, si un soldado recibía una carta de apoyo de su casa, los captores se la negaban. Sin embargo, cualquier mala noticia, la muerte de un pariente, o en un caso, la carta que decía, por ejemplo, querido John, de una esposa,
se entregaba de inmediato. Esto tenía un objetivo, ¿no? Y el objetivo claro era la desmoralización constante que producía una abrumadora sensación de decepción con los seres queridos, su país e incluso la fe. Inundados de malas noticias, inundados de energías negativas. Y eso quiebra el propósito, quebrar el espíritu humano, ¿no? Quebrar todo el componente emocional. Desmoralización constante. Todo está mal, todo va a ir cada vez peor. Cuando uno empieza a comprender esto, se puede liberar, ¿no? Uno se puede liberar de esto y puede pasar a otra etapa. Ya vamos a hablar de eso, porque les dije que íbamos a analizar varios factores aquí de la decepción en este programa el día de hoy, de este tipo de tácticas de desmoralización, guerra psicológica, toda esta prisión que estamos viviendo de desesperanza. ¿Cómo se puede superar, ¿cierto?, este espectro de toda esta desesperanza mientras se vive a la sombra de la desesperación? Vamos a ver el ejemplo aquí del apóstol Pablo, que escribió una carta a una iglesia que estaba peligrosamente cerca del colapso funcional. Eran egocéntricos, sectarios y simplemente malos entre sí. Era un grupo que pasaba rápidamente de la productividad al pandemonio. Y en medio de todo este caos, San Pablo se centra en 3 aspectos esenciales. Él escribe con perspicacia. Hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. 3 fundamentos: la fe, una confianza firme en un Dios todopoderoso que nos ayuda en los momentos difíciles; la esperanza también, que es un compromiso mental inquebrantable de que lo mejor está por venir independientemente de mis circunstancias actuales; y el amor, que es una lealtad extravagante al bienestar de quienes me rodean. Mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo, ¿no? Así que no te confines voluntariamente en esta siniestra prisión de la desesperanza y el aislamiento. Extiende la mano con fe, esperanza y amor, y la puerta de la cárcel de la oscura desesperación se abrirá de par en par, dejando que el cálido sol de la nueva seguridad caliente tu corazón. Esto todo es un extracto, ¿no?, del texto que se llama La prisión de la desesperanza, que fue publicado el 23 de agosto del año 2006 en el área de aerotransportada, ¿no?, la 302, ala de transporte aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y lo escribió el capellán Tim Wilson, ¿no?, de la 302 ala de transporte aéreo. Así que todo esto se ha estudiado a fondo, ¿no? Eso es, si ustedes se fijan, es manipulación psicológica. Y qué mejor ejemplo que ver lo que pasó en Corea, ¿no? Pero hay algunos principios acá que son fundamentales y que hay que entender, porque nos podemos estar perdiendo en toda una nebulosa por no comprender algunos conceptos. Y tiene que ver esto con el principio de coherencia, que dice que los seres humanos tenemos la obsesión de mantenernos firmes en nuestras ideas. Esta coherencia, además, está estrechamente relacionada con el compromiso que podemos tener frente a ciertas cosas. Y una vez que nos hemos comprometido con un curso de acción y con una creencia, nosotros precisamos para cumplir ese compromiso. Esto es lo mismo que cuando uno tiene un proyecto, ¿no? Se le ocurre una idea y va adelante para poder llevarla a cabo. Todos estos ejercicios mentales, por supuesto, que hacemos, tienen el objetivo de convencernos de que nuestro comportamiento y también nuestras creencias actuales en el fondo coinciden con nuestro comportamiento y las creencias anteriores que teníamos, incluso cuando claramente no es así. Y este principio se puede utilizar para la manipulación psicológica. Se puede abrir ahí todo un espectro y utilizar este mismo principio para manipular a las personas, ¿no? Esta experiencia, ¿no?, esta experiencia que tuvieron los prisioneros de guerra estadounidenses que habían sido retenidos por los comunistas chinos durante la guerra de Corea, es el mejor ejemplo de cómo este principio de coherencia puede ser alterado, ¿no?, radicalmente, puede alterar radicalmente en realidad las creencias y también el comportamiento de alguien, incluso mediante pequeños actos
simbólicos de compromiso previo. Vamos a poner un ejemplo para poner todo esto en contexto. Esta información que les estoy pasando es importantísima y se van a dar cuenta por qué. Así que asegúrense de quedarse conectados hasta el final del programa porque no se van a querer perder un minuto. Y como muchos dicen acá, esto no tiene ningún desperdicio, ¿no? Son estos pequeños detalles los que tenemos que entender para librarnos del miedo, para hacernos libres, ¿no? Esto es, en el fondo, es sanador y esto es a lo que más miedo le tienen los manipuladores, ¿no? A hacernos libres, que nos hagamos libres, perdón, y que podamos proyectar toda esa energía, que ya no es una energía del miedo, ¿no? Que al final va condicionando el espacio en que vivimos, sino que proyectar toda esta esperanza al mundo, todo este amor, toda esta convicción de que las cosas pueden mejorar. Ese es el secreto mejor guardado, ¿no? Y es por eso que utilizan justamente este tipo de técnicas. Para contrarrestar, hay que irse al lado opuesto, ¿no? Si nos llevan hacia todo lo que es oscuro, hay que irse a la luz solar, hacer totalmente lo opuesto, ¿no? Así que con todas estas técnicas, que se utilizaron en los prisioneros de guerra norteamericanos, que utilizaron los chinos, aplicaron lo que se llama una política indulgente, ¿no? Y esto, a diferencia de los aliados norcoreanos, no golpearon físicamente ni torturaron a sus prisioneros estadounidenses, sino que hicieron una larga campaña de guerra psicológica contra ellos. ¿Qué pasó aquí? Que de esta manera los chinos lograron que los prisioneros de guerra colaboraran con sus captores y se delataran entre sí. Y de hecho, las autoridades estadounidenses concluyeron después, mediante todos estos estudios que se hicieron de los POWs, de los prisioneros de guerra, ¿no? Que concluyeron que prácticamente todos los prisioneros de guerra estadounidenses detenidos por los chinos en la guerra de Corea colaboraron de alguna manera con sus captores, ¿no? Tenemos este fenómeno social, lo podríamos extrapolar, ¿no? A lo que pasa hoy día, que la gente participa en su proceso de esclavitud. Y el mejor ejemplo de esto es lo que estamos viviendo como estados, ¿no? Cada vez más impuestos, cada vez más control. Todo se centra en el control, pero no en ofrecer los servicios de calidad que debería ofrecer un estado, cuyo propósito, ¿cierto? Propósito esencial es organizar la sociedad humana, ¿no? Es encarcelar a los malhechores, darle el monopolio del uso de la fuerza a esta organización de personas, ¿no? Para poder además defenderse de amenazas externas, etc. Y todo esto, por supuesto, ha sido completamente subvertido. La gente ya no entiende ni siquiera el rol que hay entre el Estado y por eso los revientan a impuestos. Por eso la gente tampoco reclama, porque no entiende, ¿no?, los principios básicos. Y menos los principios que rigen nuestra libertad, que rigen la importancia de la propiedad privada y todo ese tipo de cosas, que ya hemos hecho otros programas de eso, ¿no? Así que lo importante aquí es la colaboración con los captores, ¿no? ¿Y cómo lograron entonces? ¿Cómo lograron los chinos ese nivel de cumplimiento? Esa es la gran pregunta que uno se puede hacer aquí, y todo esto fue mediante la manipulación del instinto de coherencia y el compromiso. ¿Qué es esto? Vamos a poner un ejemplo. Ellos lo que hicieron comenzaron con algo muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, convencieron a los prisioneros de que escribieran declaraciones ligeramente antiamericanas, como Estados Unidos no es perfecto, ¿no? Con todo esto, obviamente, sería muy difícil que cualquier persona que fuera razonable estuviera en desacuerdo, ¿no? Todos los países, ninguno de los países es perfecto, y qué mejor ejemplo de que estamos usando, porque esto no es apto para fanáticos, a Estados Unidos como un mero ejemplo, ¿no?, de lo que pasó acá. Pero aquí están los estudios que muestran el alcance que tuvieron estas técnicas de manipulación. Así que al lograr que los prisioneros adoptaran incluso estas posiciones aparentemente inocuas, ¿qué fue lo que pasó? Que los chinos pudieron extraerles cada vez más información. Podían, por ejemplo, confiar en el principio de coherencia para que las acciones posteriores que iban a tomar de los prisioneros de guerra estadounidenses de la guerra de Corea estuvieran en consonancia con su compromiso previo, ¿no? Todo esto es parte de un artículo, ¿no?, que escribió Rina Shah,
que ella habla de todas estas técnicas. Por ejemplo, también hace un resumen de cómo los manipuladores profesionales usan tu psicología en tu contra, ¿no? Y estar alerta justamente con este tipo de cosas. Empezaron de abajo hacia arriba. Eso es lo más importante. Ahora hay que entender ciertos fenómenos históricos aquí para poder comprender de lo que estamos hablando y qué alcance llegó a tener esto. En el año 1952, el coronel Frank Schwabel fue derribado sobre Corea y fue capturado en ese mismo año, en el 52, y era el oficial militar de más alto rango que corrió esa suerte durante este conflicto. Y en febrero del año 1953, él y otros prisioneros de guerra habían confesado falsamente haber utilizado armas bacteriológicas contra los coreanos, arrojando todo tipo de armas aquí, desde anthrax hasta la peste sobre civiles desprevenidos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El público norteamericano, al enterarse de esto, quedó conmocionado y se conmocionó aún más cuando 5.000 de los 7.200 prisioneros de guerra solicitaron al gobierno de Estados Unidos que pusiera fin a la guerra o firmaran confesiones de sus presuntos crímenes. El golpe final llegó cuando 21 soldados estadounidenses se negaron incluso a ser repatriados. Así que esta amenaza de lavado de cerebro era real y estaba en todas partes. Aquí el ejército tuvo que negar las acusaciones, en este caso, que fueron formuladas en estas confesiones, entre comillas, de los soldados, pero no pudo explicar cómo los habían obligado a llegar a hacer este tipo de confesiones, ¿no? Que por supuesto además podría explicar todo este comportamiento que habían tenido los soldados, además de este lavado de cerebro. Así que lo importante es usar esto como ejemplo, ¿no? Esto tiene múltiples aristas, está incluso la CIA metida aquí, es cierto, tratando de explotar aún más todo este tema de lavado cerebral con fines que en ese momento perseguían las administraciones y el tema de todo el contexto histórico, ¿no?, que había en ese momento, pero hay que quedarse con la experiencia que vivieron estos soldados, ¿no? Independientemente de qué bando fueron o cómo fue lo que pasó aquí. Aquí hay varios libros que se pueden revisar para eso, porque siempre me preguntan cuál es la literatura, ¿no? Están Los 5 prisioneros de Pavlov, El cautiverio de guerra de Corea y el temor al lavado de cerebro, que se centra en prisioneros estadounidenses que decidieron no aceptar la repatriación después de la guerra de Corea. Todo esto se negaron a unirse incluso a sus comunidades euroamericanas. Entonces lo importante es entender que esto se estudió de manera vasta, todo este tipo de fenómenos, ¿no? Y apareció esto después caracterizado en múltiples películas de la cultura pop, etcétera, ¿no? Así que hay que entender varias aristas aquí para poder profundizar un poco más. Pero aquí hay una cuestión que es clave, y nadie está hablando de esto, ¿no? Nadie está hablando de esto y vamos a ver, usted me dirá si esto le hace sentido con lo que está pasando hoy en día en el mundo en general, ¿no? Podríamos tratar de descubrir si realmente existe, ¿no?, este tipo de manipulación a la que nos estamos refiriendo y guerra psicológica. Son los 8 criterios de Lifton, ¿no?, que también Robert Lifton fue un psiquiatra, fue psicólogo y definió, tenía una obra clásica, ¿no?, La reforma del pensamiento y la psicología del totalitarismo. Él habló de 8 criterios para poder detectar cuándo se está implementando el llamado lavado de cerebro. Y basó el estudio Lifton en técnicas que se utilizaron sobre los presos políticos durante también el régimen dictatorial de Mao en China para poder convertirlos bajo coerción a la ideología comunista, ¿no? Esto fue en 1989 y hay muchas personas que toman estos criterios como referencia. Me refiero a médicos, psicólogos, que utilizan estas referencias para evaluar si un grupo religioso o de otra índole induce al famoso lavado de cerebro para poder manipular la conducta de sus adeptos, por ejemplo. Y la utilización de estas técnicas de coerción constituye para muchos médicos hoy en día el criterio para llamar secta, por ejemplo, a una determinada agrupación. Veamos pues los 8 criterios del señor Lifton. ¿Ya? El número 1 es control de la atmósfera social y la comunicación humana. Control de la atmósfera social y la comunicación humana.
¿Esto qué implica? Implica coartar la comunicación entre los seres humanos que se intenta controlar. E incluye obstaculizar la comunión del individuo consigo mismo. Por ejemplo, aquí está, podemos poner el ejemplo, ¿no?, de evitar que tenga tiempo libre para la reflexión personal. ¿Se fijan? El número 1 es el control de la atmósfera y de la comunicación, de la manera en que los seres humanos se comunican. ¿Qué es lo que decía Kamala Harris el otro día que quedamos todos impactados? X de Elon Musk tiene que ser regulado completamente porque la gente se está comunicando sin supervisión del Estado. ¿En qué están trabajando los estados hoy día? Bueno, en los ministerios de desinformación, por ejemplo. Aquí hay un interés. Cuando se crea yo le he dicho 1000 veces, la desinformación, las malas noticias, la falta de profesionalismo se combate con más profesionalismo, ¿cierto? Y eso deja a todos los charlatanes afuera y terminan haciendo el ridículo solos. Y yo no entro en esa pelea, en ese espectro, ¿cierto? Es como cómo tú combates la calidad cuando quieres ofrecer un producto de calidad, con mayor calidad, y destacando que tu producto es diferente, ¿no? Como por ejemplo yo lo hice al inicio del programa. Si tengo que poner un ejemplo, eso es un buen ejemplo. Contracultura se diferencia ¿por qué? ¿No? Eso es lo que nos diferencia. Esa es la manera de combatirlo. Ahora, cuando existe un interés del control de esta atmósfera social, y por eso están creando todos estos ministerios de desinformación, hablan todo el día de desinformación, hablan todo el día estos fast check. Curioso que esté aquí, ¿no? El control de la comunicación humana. Y evitar que la persona, por ejemplo, tenga tiempo libre para la reflexión personal. Aquí podríamos entrar en aspectos incluso más espirituales, como es la comunicación del ser humano directa con Dios, con el Creador, con todo su lado espiritual, y cómo le permite eso conectarse a la fuente, ¿no? Y por supuesto aleja todo este tipo de cosas por un efecto, digamos, por un efecto de, a mayor razón de luz, más rechazo hay de la oscuridad, ¿no? Entonces, el punto número 2 que tenemos aquí de los 8 criterios de Lifton es la manipulación mística, ¿no? Construir premeditadamente atmósferas espirituales, entre comillas, que parecen espontáneas, pero que en realidad están planeadas y estudiadas para poder producir un efecto. Y la gente interpreta este efecto como una experiencia espiritual, al ignorar que fueron situaciones fabricadas. Aquí en este punto podríamos hacer varias referencias, ¿no?, al tema de por ejemplo, la nueva era, esta nueva religión mundial que están tratando de imponer, crear esta nueva atmósfera espiritual de la que hablaba el otro día Bill Gates, por ejemplo, de que había que crear una nueva religión para prepararse para la inteligencia artificial, porque por supuesto la inteligencia artificial que están entrenando ellos, digo ellos porque también se puede entrenar una inteligencia artificial que sea equitativa, ¿no?, que produzca un verdadero apoyo al ser humano, y eso se está haciendo. También está esa otra parte, ¿no? Y él decía, en el caso de Gates, decía que había que prepararse para este nuevo mundo donde iba a estar la inteligencia artificial y que eso requería una nueva religión, un nuevo enfoque, ¿no? Aquí estoy tratando de, sin duda, obstaculizar la comunión del individuo consigo mismo, ¿no? Y estoy interfiriendo en ese proceso. Así que aquí pueden haber muchos casos de manipulación, de esta manipulación mística, ¿no? Incluso que un líder malvado, diga que es un enviado de Dios, por ejemplo, que se produce en muchas iglesias hoy día que están apoyando cosas absolutamente inverosímiles, ¿no? Dentro del espectro, hablando del espectro de lo que debería ser una espiritualidad sana, llamando al exterminio de otros pueblos, apoyando causas bélicas incluso, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y para qué hablar del Papa Francisco, que también podría entrar en este delirio, ¿no?, de manipulación mística. El número 3. Esta les va a gustar, ¿no? Porque esto se pone más interesante. Redefinir el lenguaje. Controlar las palabras es útil para controlar el pensamiento de las personas. Así que, ¿qué es lo que se hace? Se adoctrina, dice Lipton, con conceptos simplistas y, por ejemplo, clichés que tienden a desalentar más que alentar el razonamiento. Clichés.
Esos clichés podrían ser experto, ciencia, 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 ¿no? ¿Cómo vas a contrarrestar eso si te están diciendo que ellos solamente son los expertos y que ellos solamente son los reyes, ¿no?, de la ciencia? Conceptos muy simplistas, ¿no? Porque para probar que algo verdaderamente es científico, no se requiere una palabra, ¿no? Cuando tú haces un estudio científico no lo puedes basar en una palabra, en un cliché. No es así de simple. No tiene que haber verdadera ciencia ahí. Y la verdadera ciencia está construida en base a la duda, ¿no? Ese es el principio, ¿no?, científico más importante. Incluso si ustedes van a Google en este momento, esto lo genera la inteligencia artificial de Google. Van a tener que cambiar esto pronto. Aquí tienen un error, señores de Google, ¿cierto? En el buscador. Si ustedes ponen la duda en la ciencia, googleen eso, la duda en la ciencia. ¿Y qué dice? Dice, la duda es un elemento fundamental de la ciencia, ya que permite cuestionar las ideas y teorías existentes y dar cabida a nuevos descubrimientos. De hecho, la ciencia se basa en la duda constante, ya que cualquier teoría, hipótesis o hecho puede ser descartado en función de nuevos avances. Aquí tiene un error, ¿no? No puede ser que todavía esto existe, hay que cambiarlo, ¿no? La duda científica habla, y incluso la duda como método de conocimiento que es más potente que otros sistemas de conocimiento, ya que promueve la revisión, la mejora y el avance. Contrasten eso con lo que dicen todos los días comúnmente, ¿no? Que los negadores de, por ejemplo, el cambio climático tienen que ser llevados a la hoguera y todo ese tipo de cosas, que existe solamente un grupo de expertos y todo ese tipo de cosas que aparecen todos los días, ¿no? Incluso leyes que están sacando para esto. Eso, ¿cómo va a ser científico, no? Pero sigamos, porque esto se pone genial. La idea es que nadie puede utilizar la razón para alcanzar la iluminación, ¿no? La verdadera ciencia. Entonces, para esto redefino el lenguaje. Invento esta neolengua, porque se han fijado en los últimos años, usted, si a lo mejor está por primera vez escuchando este programa, se darán cuenta la cantidad, ¿no?, de nuevos, de redefiniciones del lenguaje que ha habido. Incluso lo que significa un hombre, una mujer, a ese nivel de ingeniería social. Países que han empezado a prohibir la palabra madre, ¿cierto? Esta locura total del lenguaje inclusivo, la definición de lo que puede ser la ciencia o que no puede ser la ciencia, ¿no? Todo esto tiene que ver con redefinir el lenguaje. ¿Y qué es lo importante aquí, lo fundamental? ¿Cuál es el mensaje que se le entrega siempre al oyente? Pongan atención a esto porque es fundamental. En el fondo te están diciendo que acá hay un grupo de elegidos y son solamente ellos los que pueden entender lo que sucede al interior de su agrupación, ¿no? Esto es fundamental. El lenguaje que hablan estas personas te hacen saber inmediatamente que tú estás fuera de su plano, ¿no? Son ellos los que entienden lo que va a pasar con el planeta Tierra. Son ellos los que entienden las verdaderas catástrofes que se van a cernir sobre el planeta si es que no tomamos acción. Para eso están todos estos comités de expertos. Son ellos los que entienden. Usted no entiende nada. Y allí podemos entender por qué vemos esta, además, campaña de idiotización masiva, de destrucción del lenguaje, mediante ciertas modas que son muy bien financiadas, ¿no? Reggaetón, llámese la cultura del hip hop, que de pasada fue, ¿cierto? Se supo que la CIA estaba detrás de todo eso, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esas modas que uno sigue de repente y que no sabe de dónde vienen. Bien, sigamos avanzando. La doctrina sobre la persona, número 4 de los 8 criterios de Lifton. No importa lo que una persona esté experimentando en la realidad, es la creencia en el dogma lo que es importante. El dogma. La creencia del grupo rebasa la conciencia individual y la integridad en cuanto a comprobar los resultados. La creencia del grupo rebasa la conciencia individual. Esto es fundamental. Es la doctrina que está por sobre la persona.
Usted debe someterse a esto por el bien común. Esto es increíble, ¿no? Debe someterse a esto por el bien común. El colectivo es lo que importa, ¿no? Por eso tenemos una sociedad que ha sido colectivizada y todos los esfuerzos, este lenguaje de la sociedad civil, de los grupos de la sociedad civil, ¿no? De que el bien común es mucho más importante. Usted debe sacrificarse, entregarlo todo por los inmigrantes, entregarlo todo por tener un nuevo sistema de salud, entregar su propiedad privada, su arma, absolutamente todo, porque hay una doctrina que está sobre la persona. Así que esta creencia del grupo que rebasa la conciencia individual y la integridad de las personas, ¿no? Un ejemplo es cuando algún grupo proclama que Dios ha realizado milagros de sanidad, pero se niega a hacer verificaciones científicas al respecto. Ahí es donde yo encuentro que es sumamente interesante, por ejemplo, todos estos estudios que se hacen de las épocas bíblicas, que hacen arqueólogos, los estudios sobre el manto de Turín, por poner algunos ejemplos, ¿no? Está plagado de ejemplos de verificaciones científicas que se han tratado de hacer respecto a ciertos milagros o hechos paranormales, sobrenaturales, etcétera, como quiera llamarlo usted. Pero aquí lo más importante es sostener este dogma que el bienestar de las personas es lo importante y es lo que indica la realidad en todos los momentos. Si ustedes se fijan, por poner un ejemplo, toda la Agenda 2030 está basada en esta doctrina sobre la persona. Lo que importa es el colectivo, el bien común, ¿no? El individuo no. Se le pueden vulnerar todos sus derechos humanos que están establecidos en la propia Carta de la ONU, ¿no? Eso no importa. Y eso está pasando en este momento sin que esta institución haga absolutamente nada por resguardar los derechos, como por ejemplo que están siendo sistemáticamente violados, como los derechos a la libertad de expresión de las personas, a la autodeterminación, una serie de cosas, a la libertad religiosa, ¿cierto? Y podríamos seguir y seguir y seguir. Pero sigamos avanzando con el señor Lipton, nuestro héroe hoy en día. El número 5, la ciencia sagrada, es la doctrina del absoluto científico y moral. Y el dogma es incuestionable. No pensaban que iba a aparecer aquí, la ciencia sagrada, doctrina con el absoluto, científico y moral. El dogma es incuestionable. Lo repito, porque esto está todos los días en los medios de comunicación. Todos los días. Es la doctrina del absoluto, algo que no se puede cuestionar. Ellos tienen superioridad absoluta, científica y además moral, ¿no? Pero sigamos con nuestro héroe de hoy, el señor Lipton, ¿no? El punto número 6 es el culto a la confesión. A ver si a usted le suena este. Manipulación de la confesión pública para romper los límites personales. Esto es restricciones o prohibiciones a la privacidad personal. Por ejemplo, la confesión de faltas o problemas tiene usos y limitaciones bien definidas tanto en el ámbito terapéutico como en el eclesiástico. En este caso, ¿qué es lo que hace? Se abusa de su uso para denigrar y controlar a las personas a través de la información vertida. Se intenta borrar la individualidad para ser controlados en masa. Todos estos programas de vigilancia que hay hoy en día, ¿no? Con la excusa de los derechos de los otros. Volvemos a la doctrina sobre la persona. El colectivo es lo que importa y el individuo es eliminado de la ecuación. Convenientemente, por supuesto, porque todo esto es parte de esta agenda que es la más peligrosa de todas, que es justamente el transhumanismo, ¿no? Aquí tienen el control de los datos, el control de la privacidad, la irrupción del Estado en todos los aspectos prácticamente que antes considerabas espacios de libertad, como pagabas en efectivo, cómo hacías tus transacciones, cómo lidiabas con tus datos, con tu privacidad en cosas tan básicas, ¿no? Aquí está el culto a la confesión, de que manipular toda esta confesión pública, usted tiene que entregarlo todo porque
hay bandas y hordas de delincuentes en la calle que ellos mismos trajeron, ¿cierto?, para llegar a este punto. Entonces usted tiene que entregarlo todo porque tiene que entregar su secreto bancario porque estamos llenos de bandas muy peligrosas, ¿no? Increíble. La gente el otro día ponía en un comentario genial, aquí genial, yo no sé si yo estoy asustada del Estado, no de los delincuentes, decían. El mayor miedo es ese. Nos tienen aterrorizados, decía la gente. Ahora, entiéndase el uso de ese terror, ¿no?, que es para lograr lo que muchas personas hoy día están sintiendo. Número 7. Demandas de pureza inalcanzables, nos dice el señor Lipton. Estándar inalcanzable de perfección para crear culpabilidad y vergüenza en los adeptos. La gente es castigada y enseñada a autocastigarse por no llegar al ideal que de inicio es imposible alcanzar, ¿no? ¿Cierto? Todo el mundo, nadie va a poder alcanzar la perfección, ¿no? Y las metas que se ponen son absolutamente irracionales. Esto es peligrosísimo porque en el caso de la aplicación que puede tener esto en una sociedad como la que estamos viviendo en este caso, podría dar paso a lo que les comenté en un video que está en el grupo aquí privado Contracultura, que está aquí en la sección de miembros del canal, donde hablábamos de cómo la inteligencia artificial se puede aprovechar, ¿cierto? Llegar a esta gobernanza a través de la inteligencia artificial, aprovechando que el ser humano es falible, aprovechando todos los escándalos de corrupción que hay hoy en día. Y que posiblemente se puede ser un escenario donde se está promoviendo deliberadamente todo esto para que usted tenga un tal nivel de rabia, ¿cierto?, que diga, ¿sabes qué más? Los seres humanos no sirven para nada, queremos que nos gobierne la inteligencia artificial, ¿no? Todos esos son escenarios probables hoy día y no hay que descartarlos. Si no, lean el libro blanco del Sistema de Naciones Unidas sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Vean cómo ellos dicen que todo esto se puede aprovechar, la inteligencia artificial, para apoyar la inclusión, reducir las desigualdades, bla, 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 rescatar los objetivos del desarrollo sostenible, todo esto palabras de ellos, y además reforzar todas sus operaciones del Sistema de Naciones Unidas. Así que es importante tener esto en cuenta y no dejarlo pasar, ¿no? Vamos al punto número 8. Bueno, aquí tenemos la dispensación de la existencia. Dispensación de la existencia. El grupo decide quién tiene derecho a existir y quién no. No existe ninguna alternativa legítima, sino solo el pertenecer a esa organización en particular. En regímenes gobernantes totalitarios, esto es lo que justifica la ejecución, por ejemplo, de disidentes políticos. Esto está pasando a todo nivel hoy día y ha pasado siempre, ¿no? Cuando nos alejamos de tratar a los demás como nos tratamos a nosotros mismos y los convertimos en algo. Cuando empezamos a convertir a la gente en algo, eso es para justificar su exterminación. Este grupo determinado ya no son personas, son algo. Hay que despersonalizarlos, deshumanizarlos, sacarles el alma, desalmarlos. Y aquí está la retórica que se repite todos los días, que este grupo es anti esto, que es anti-ciencia, que es anti-cambio climático, que son teóricos de conspiración, que son de extrema derecha, que son comunistas, porque también se aplica. Esto se puede aplicar para todas partes, que son palestinos, que son judíos, ¿no? Póngale usted el nombre que quiera, ¿no? Finalmente, si se comportan como animales, son animales. Si se comportan como secta, son una secta. Y es ahí donde mucha gente se pierde, ¿no? En estos falsos conceptos en estas falsas, ¿cómo se llama? Todas estas falsas elucubraciones espirituales, si se quiere. De que este grupo es mejor que el otro, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso de grupos que se dicen ser privilegiados? Ya sea religiosos, científicos,
el socialismo fabiano, ¿no? Que hemos estudiado tanto aquí. Vean ese programa del el socialismo fabiano, se llama El oscuro plan para conquistar el mundo. Tremendo título, ¿no? Pero es así. Ahí tienen una extraordinaria explicación de mucho de lo que está pasando hoy día. Se van a sorprender con ese programa, ¿no? Entonces yo les pregunto ahora, ¿dónde quiere vivir usted? ¿En un mundo dominado por toda esta desesperanza o queremos trascender? Queremos ir más allá, queremos liberarnos, ¿no? Liberarnos de todos estos dogmas que tanto criticamos, ¿no? Tanto criticamos somos capaces de criticar a las religiones, a las sectas, pero a lo mejor no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo dentro de una de ellas. ¿Qué tenemos? Gobiernos que se están comportando como cultos. Por eso tanto se habla de que todo esto es un culto de la muerte, ¿no? Porque claro, si hay gente que se ha convencido a tal punto, y por eso tienen que ver ese programa, El oscuro plan para conquistar el mundo. Hay que entender los procesos y todo lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con la eugenesia, por ejemplo, es ahí la élite escogida, ¿no? Que decide qué es lo que tiene que hacer la humanidad. Quiénes deben vivir y quiénes, por supuesto, deben dejar de existir. Y por supuesto lo divertido ahora que se produce, ¿no? Cuando uno habla de todo esto, que cómo puede convivir este tipo de información con la información oficial sin tener que pasar por un proceso de calificar a la oposición, ¿no? Como desinformación. Han llegado demasiado lejos, ese es el punto. Han desatado una guerra sobre el ser humano. Y es por eso que estamos utilizando esos términos ya como desinformación, que son sacados aquí, por ejemplo, del punto número 3, ¿no? de la redefinición del lenguaje, de lo que recién vimos, de la doctrina de la persona, este culto a la confesión, de la restricción de las libertades personales, ¿no? Del interior del individuo. Lo que decía Harari, ahora ya no, la vigilancia tiene que ser subcutánea. Hemos entrado en una era donde la vigilancia sea subcutánea y aquello que usted pensaba, eso del espíritu, esta conexión con el espíritu, eso ya no importa. Ahora viene el transhumanismo, ¿no? ¿Acaso no es así? Pero aquí hay otras definiciones aquí dentro del espectro de la ciencia médica, como por ejemplo son los parámetros del Dr. Hockman, y podríamos analizarlos brevemente, ¿no? Como el Dr. Hockman, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, todo esto lo publicó en el año 1990 y fue el resultado de sus investigaciones, y él ofreció la siguiente definición, ¿cierto? Donde retomó el concepto de Lifton y añade: las sectas son grupos que utilizan métodos de reforma del pensamiento para reclutar y controlar a sus miembros y utilizan como herramienta una triada, ¿no? Esto lo dijo Hockman. Interesantísimo, ¿no? ¿Por qué nuestros sistemas educacionales de educación se han transformado en grupos de reforma del pensamiento? Si es que ya instan a la gente realmente a pensar, porque esto ya escapó de eso, ¿no? Y hay 3 puntos que definen una secta para Hockman, y son los siguientes: el milagro, o sea, el pensamiento mágico alrededor del dirigente, o las actividades de liderazgo. Ahí tenemos todo esto que es el famoso culto al líder, ¿no? Vean el ejemplo de Nicolás Maduro cuando se estaba postulando a las elecciones. Era una cosa ya, pero Superman era Maduro. Estos cuadros por todas partes de Stalin, de Mao, toda esta cosa de el líder es lo más cercano a Dios, ¿no? Todo este pensamiento mágico alrededor de la dirigencia y de las actividades también de liderazgo, como dice, ¿no? Esto también podría explicar comportamientos como el del señor Gabriel Boric, que jamás ha pedido perdón por nada. Ellos jamás se equivocan. ¿Se han fijado en eso? El país va en caída libre hacia el despeñadero, se lo merece, ojo. La vacuna Boric, Chile, la merece y tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Ese proceso de depuración. Mucha gente pidió esto durante mucho tiempo. Durante 40 años yo recuerdo
que todos aquellos que trabajaron un día para salvar a Chile y llevarlo a otro estadio eran vilipendiados constantemente por una población que no destacaba los logros. Incluso el señor Mochati ayer salió a hacer un comentario que me llamó mucho la atención después de que él le pegó muy muy fuerte a Pinochet, al gobierno militar y cuánta cosa más, porque esa era la tónica permanente de sus entrevistas, ¿cierto? Como este defensor de los derechos humanos y de esta cosa superior, ¿no? De esta moral superior periodística. Y ayer reconocía en un programa, o creo que fue esta semana, de que esto no era tan así, que había un tremendo legado ahí, porque la gente cuando pierde las cosas se empieza a dar cuenta, ¿no? Así que avancemos, porque el segundo componente de los 3 puntos que definen una secta para Hofmann, son el misterio, la secrecía que oculta la práctica y creencias reales del grupo. Pone como ejemplo a Soko Asahara, gurú de la verdad suprema en Japón, ¿cierto? Que ofrecía cursos de yoga para reclutar miembros y jamás les decía que su verdadero fin era formar guerrilleros religiosos, entre comillas, para llevar a cabo actos terroristas. Y para lograr esto sujetaba a la gente a una serie de técnicas psicofisiológicas de control sin que estos tuvieran conocimiento. Siempre nos dicen una cosa que finalmente no termina siendo como es, ¿no? La mayoría de las leyes que aplican, las reformas del Estado en general, ¿no? Siempre tienen un motivo oculto, un misterio que nunca nos llegamos a enterar cuál es la letra chica, cuál realmente es el engaño. Todo este misterio que utilizaron además los nazis para hacerse más fuertes, ¿no? Esto de la sociedad Thule, toda esta cosa, ¿cierto? Rodearse de este misterio, como lo hablábamos con un amigo el otro día, que me decía, bueno, había todo este componente, hablábamos de esta componente que tenían de rodearse, ¿no? De este poder sobrenatural que tenía mucho más de probablemente de propaganda. Y fue utilizado para esos fines. Ellos están en contacto con el más allá, con seres de otros planetas incluso, ¿no? ¿Cuánto de esto habrá sido verdad? Bueno, ese no es tema de este programa. Pero está ese componente de misterio. Y finalmente está el punto de la autoridad, ¿no? Un régimen autoritario y absolutista para utilizar a las personas para cubrir las necesidades del grupo, ¿no? Caemos en el régimen autoritario, colectivista, ¿no? Con la excusa del colectivo. Y el denominador común siempre es: no quieren gente que piense por sí misma, no quieren gente que tenga una conexión directa con el creador. Y esto se aplica, miren el espectro de aplicación que tiene esto, ¿no? Incluso en muchas religiones que dicen, solamente aquí te podrás salvar, pero jamás toman en cuenta la persona que a lo mejor vive sola en la montaña, que no tuvo acceso a, por ejemplo, a conocer su religión, pero tiene una perfecta relación de armonía con la naturaleza, una perfecta relación de armonía con Dios. ¿Acaso esa persona no puede ser salva? Me pregunto yo, ¿no? Eso es caer en lo mismo que estamos exponiendo aquí, ¿no? Toda esta triada que desarrolla Hofmann se potencializa, ¿no? Mutuamente, y además es indispensable para poder clasificar un grupo como secta, dice él. Y cuando esta triada se encuentra presente en un grupo religioso de otra índole, sus componentes ejercen un efecto sinérgico. Esto es, cada elemento refuerza al otro de forma recíproca para crear un ambiente extremadamente peligroso que puede desembocar en daños a los procesos de funcionamiento en la mente de las personas, con sus consecuentes efectos en la salud en general. Estos son los videos de TikTok que se popularizan todos los días, ¿no? Donde dicen, esta gente perdió el juicio, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar en más detalles? El doctor Hofmann considera que para clasificar a una organización como secta desde la perspectiva médica es indispensable que reúnan los 3 puntos anteriormente resumidos. Aquí hay algo clave para terminar, ¿no? Que es una de las aportaciones más significativas que tiene Hofmann en este estudio,
que es la importancia que juega la secrecía para poder manipular la psique colectiva. Nunca te dicen lo que realmente están haciendo, ¿no? En esta secrecía del misterio hay un ocultamiento deliberado de información que la gente tiene derecho a conocer para poder decidir en forma libre a qué agrupación está ingresando. Todo lo que vemos, lo que hemos visto durante, por ejemplo, si ustedes revisan los videos de aquí de Contracultura, los programas, solamente por poner un ejemplo, voy a ser un poco autorreferente, siempre se trata de lo mismo. No te están diciendo lo que realmente están haciendo, ¿no? ¿Cuál es el fin de traer a toda esta gente? ¿Cuál es el fin de que el Estado tenga más control en el área, por ejemplo, de la privacidad de las personas, de los impuestos, del dinero, etcétera? Todo lo que hemos visto que está pasando hoy en día con estas agendas que las están implantando de manera coordinada, ¿no? En varios países de Occidente con mucha fuerza, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en común? ¿Qué grupos también están detrás y que obedecen? Porque aquí estamos hablando solamente de cómo la comunicación pública, ¿no? La comunicación pública que se hace todos los días desde las organizaciones internacionales, todo sobre qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, cómo usted debe pensar, qué es lo políticamente correcto, etcétera. ¿Cierto? Toda esa comunicación tiene esos componentes que hemos mencionado acá. Y por eso esto es tan preocupante y puede llegar a ser tan peligroso hasta llegar a deteriorar la salud colectiva de las personas, ¿no? Incluso con la excusa de salvar la salud de las personas. Ese es otro tema que tampoco vamos a entrar en este programa porque da para muchísimo. Así que aquí aquí un par de puntos para reflexionar. Y lo más importante, creo yo, es salir de este miedo, ¿no? ¿Qué hacer? Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué es hacer? Observarnos. Yo creo que ese es el primer punto, observarnos. ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué información estamos recibiendo? ¿En qué frecuencia, digamos, estamos vibrando, ¿no? ¿Estamos vibrando en una vibración de miedo o estamos vibrando en una vibración de esperanza, de que las cosas van a mejorar? ¿Para qué estamos haciendo algo? Por ejemplo, si yo hago un video para transmitir cierta información, ¿qué es lo que quiero? ¿Que la gente se desmoralice? ¿O quiero lograr que la gente tenga el conocimiento para poder tomar una decisión informada, ¿no? Para que no caigan en esa manipulación de la psique colectiva, en esa secrecía del misterio, donde está oculta deliberadamente la información que la gente tiene derecho a conocer. Así que eso es básico, ¿no? Es salir de esta frecuencia del miedo que nos mantiene encerrados. Y por supuesto, para hacernos libres, primero tenemos que liberar nuestra mente. Para liberar nuestra mente tenemos que observar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Conectarnos además con sentimientos que sean buenos, positivos, luminosos, ¿no? Que puedan alejar y que tengan la capacidad de alejar. Es lo mismo que cuando usted enciende una vela en una habitación oscura. ¿Qué es lo que hace? La vela aleja la oscuridad, clarea todo, ¿no? Entonces la oscuridad se va disipando con la luz. A eso realmente le tienen miedo. Porque todos los esfuerzos hoy día dentro de nuestra sociedad podemos ver que están claramente dirigidos hacia el colectivismo. Claramente dirigidos hacia la eliminación de la voluntad de los individuos, de la conexión directa que tienen o que pueden tener con el creador, de la información que están consumiendo y etcétera, 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 ¿no? Todos los expertos en esta área concuerdan en lo siguiente: si pudiéramos elevar nuestro nivel de vibración, ¿no? Usáramos realmente toda esta información que tenemos, pero no para deprimirnos, ¿no? Por eso yo siempre cuando doy información, siempre, si ustedes se fijan, soy
Y muchos de ustedes han dicho, bueno, pero tú siempre tienes esperanza, ¿no? Claro, si no, no estaría haciendo esto. Entonces hay que creer que somos capaces de transformar las cosas. Esa es la verdadera esencia de la alquimia, que después no fue tratada de brujería, ¿no? Y que después fue todo esto manipulado y llevado hacia el lado oscuro. Porque todo lo que... Hay gente que no comprende cómo funciona esto, pero un perro negro, por ejemplo, no por el hecho de que sea negro y que se vea amenazante, es algo malo, ¿no? Se utiliza el perro negro para tratar de aplicarle una connotación demoníaca, de oscuridad, pero es una inversión de todo lo que es bueno también, ¿no? Eso es justamente la parte del lado oscuro. Es una inversión de todas aquellas cosas que son buenas. Y eso hay que recuperarlo, esos espacios donde nos han quitado los símbolos, donde han tratado de convertir símbolos incluso, donde han tratado de convertir el lenguaje, ¿no? Donde han tratado de convertir la relación entre las personas, la relación con el medio ambiente. Todos esos espacios hay que recuperarlos. Nos pertenecen. Y es tiempo que tengamos conciencia de que eso es así. Me extendí un poco más a agradecer a Javier desde España. Genial. Gracias, Javier, por esos 33 cafés. Buy Me a Coffee, una excelente alternativa para apoyar al canal. Así que felicidades en las fiestas que están teniendo en España, que me comentaba el otro día. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Si quieres apoyar al canal, abajo en la descripción del video vas a poder encontrar todas las formas de poder hacerlo sumamente fácil. No hay excusas para no hacerlo. Mucha gente dice, bueno, no sé cómo hacerlo. Haga clic en los links, están ahí. En la descripción del video están todos los links para poder apoyar al canal si consideras que este trabajo es importante, ¿no? También tenemos que aportar y crear nuestro propio ecosistema de aquellas cosas que consideramos buenas, ¿no? Que creo que también eso es sumamente vital en estos momentos en que vemos que la economía está además dominada y las fuerzas en general de la economía también están subvertidas, ¿no? Así que no hay que perder de vista eso. En la descripción del video todos los links para poder apoyar a Contracultura, este canal hoy en día. Les agradezco enormemente por su atención. Los voy a dejar con nuestro auspiciador del programa del día de hoy, que nos está apoyando a poder seguir con esta labor, y vienen muchos más auspiciadores también en Contracultura, así que eso es una muy buena noticia para el canal. Y después vamos a poder tener, si Dios quiere, algunas novedades interesantes al respecto. Así que los dejo con el presentador de nuestro programa del día de hoy, micasino.com. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Esto es un casino en línea donde hay apuestas de deportes, ya que están de moda las apuestas con estos de las elecciones, ¿no?, presidenciales de Estados Unidos. Puedes hacer apuestas sobre tus equipos favoritos, incluso de aquellos partidos que están en vivo. Hay fútbol, hay baloncesto, hay tenis, también hay loterías y hay una serie de juegos de casino para que puedas apostar. Y lo más interesante de esto es que puedes ganar dinero. Te recomiendo que entres ahora, pero con el enlace que te voy a dejar a continuación. Y esta es una promoción exclusiva para el canal, que cuando tú cargues dinero a tu cuenta, que puedes empezar jugando solamente desde 150 pesos chilenos, así de asequible para todo el mundo es, y lo puedes hacer en diferentes monedas también. Y con el código exclusivo que te voy a dejar se te va a duplicar al 100% lo que tú cargues a tu cuenta. Así que, ¿qué te parece? Puedes entrar ahora en micasino.com con el enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Tienes que utilizar ese enlace para poder entrar a jugar en este casino online. micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Así que no esperes más, busca ahora el link en la descripción del video y así también ayudas al canal.